gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este domingo calurosísimo, por lo menos aquí en Orense hace un calor, estoy absolutamente derretida, pero nada, estaba súper pendiente de hacer este video desde hace unos días. De hecho ya tenía la información súper guardadísima porque, claro, yo cuando veo al Heredero Universal que le ponen a alguien hablando en contra de su ser de luz, pues la mujer si ella está paralizada, apenas dicen Fidel Albiac, la mujer reacciona, ¿no? Y es una cosa que me llama poderosamente la atención. En este último capítulo, o en los 3 y 4 que le han puesto a Raquel Mosquera, pues ella ha tenido reacción cuando ha escuchado a Raquel Mosquera pues hablar de su ser de luz. Pero bueno, yo te he traído aquí un condensado, esto es un condensado muy interesante sobre lo que pensaba la familia de Fidel Albiac, especialmente Pedro Carrasco, Rocío Jurado y muchas verdades y lo que ha contado Raquel Mosquera, tanto en el Deluxe como en la revista Semana, que ha hecho hace tiempo una exclusiva hablando sobre Fidel Albiac, lo que pensaba Pedro Carrasco de él. También hay alguna opinión por allí de Kiko Matamoros. Lo cierto es que esto pues deja muy claro que evidentemente la familia no quería a Fidel. Ella lo que cuenta en la docuserie de que su madre se fue adorando a Fidel y su padre, pues es la mentira más grande que se pueda decir. Porque es difícil hoy en día desde la docuserie conseguir hemeroteca, por lo menos a mí me cuesta declaraciones y todo esto, pero en ese sentido pues lo que he conseguido, bueno, he estado como loca por venirlo a contar aquí. Entonces voy a hacer un recorrido incluso cuando tuvieron el accidente, detalles muy importantes que ella por supuesto siempre cuenta todo lo contrario en la docuserie. Entonces Rocío Carrasco pues siempre ha mantenido que sus padres adoraban a Fidel. Lo cierto es que la hemeroteca dice todo lo contrario. Son varias las declaraciones en las que Rocío Jurado y Pedro Carrasco no parecían estar muy contentos con esa nueva relación de su hija. Uno de los peores momentos de la relación de Pedro Carrasco con Rocío Carrasco fue durante toda su relación con Antonio David Flores, pero cuando se mudó a Argentona en contra de la voluntad de sus padres y meses después se queda embarazada, pues esa relación cambió por completo, es decir, la relación entre Rocío y sus padres, pero más especialmente con Pedro Carrasco. Entonces, desde entonces, pues su vida se convirtieron en un continuo de tira y afloja. Se arreglaban, no volvían, se hablaban a medias, en fin. Con los años, pues Pedro Carrasco aprendió a aceptar a Antonio David Flores, pero tras los problemas que le dio a su hija, que acabaron en divorcio, se cerró en banda ante cualquier nuevo novio que pudiera tener Rocío Carrasco, incluido el ser de luz, con el que tuvo algunos feos los primeros meses de relación. Pero no fue hasta el Día de Reyes del año 2001 cuando tuvieron supuestamente, y según contaba en esta segunda parte de la docuserie La Heredera Universal, una larguísima conversación propiciada, según dijo la heredera en su docuserie, por el ser de luz, ¿vale? Esto lo dice ella con su cara bien lavada, que esta conversación pues la propició Fidel. Entonces en ella pues dejaron sus puntos de vista muy claros en esa conversación, y según Rocío Carrasco todo acabó en un bonito abrazo y con Pedro pues pidiéndole perdón, o sea, Pedro Carrasco pidiéndole perdón a Fidel. Y acuérdate lo que he dicho en otros vídeos, que supuestamente Pedro Carrasco le dice a Fidel que tendría que besar por donde camine Fidel, ¿no? Esto es una de las cosas más heavy que yo he escuchado, pero bueno, con estos problemas supuestamente solucionados, solo unos días después, recordemos, Pedro fallecía de un ataque al corazón el 27 de enero, dejando a toda la familia, incluida a Rocío Jurado, hundida y sumida en la tristeza. Y bueno, y eso lo hemos visto muchas veces en imágenes, ¿no? Ese funeral tan triste. Entonces,
Fue en la docuserie donde Rocío quiso contar los detalles que ella le escriben, de ese famoso encuentro en el que tuvo Raquel Mosquera, pero no Fidel. Ahora, ella dice en la primera docuserie que estuvo Fidel, pero después dice que Fidel no estuvo, ¿ok? Que nada más estuvo Raquel Mosquera. Me dijo que me quería, dice ella, que su padre le dijo que la quería, que se había equivocado, que él tenía miedo y tenía recelo a que Fidel pudiese ser el perfil del padre impío, es decir, Antonio David Flores. Esa conversación termina con un te quiero y con perdones. Me pidió perdón llorando porque él se dio cuenta de que había metido la pata, de que yo estaba dolida con razón suficiente y que él me había hecho daño. O sea, todo esto se lo dice el padre. Ella no cometió ningún error. El error todo lo cometió Pedro Carrasco, ¿no? Al no aceptar a ese novio que tenía Rocío Carrasco, ese novio que no le daba buen rollo a los padres, ¿no? Entonces, Pedro Carrasco, hay que recordar que en el año 2000 se sentaba por primera vez en un plató de televisión para conceder una entrevista a María Teresa Campos, en ese famoso programa de María Teresa Día a Día. Pues allí habló de su hija y también de Fidel Albiac. Y decía Pedro, y esto porque María Teresa Campos es como esas amigas que son como una mala influencia, ¿no? De que quiere como, ay, no le aceptas el novio a tu hija, mira, no, sí, porque él es maravilloso, él es muy bueno, es muy simpático, y entonces ella pues trata de vendérselo a Pedro Carrasco. Y Pedro Carrasco, ella le pregunta por Fidel, y entonces Pedro decía, no le he tratado, no lo conozco. Cuando lo trate y vea cómo se comporta con ella, veré si me gusta o no. Entonces María Teresa le sugiere a Pedro Carrasco que intentase acercarse a él porque merecía la pena. Entonces la respuesta de Pedro Carrasco fue muy contundente. Yo creo que dice muchísimo, ¿no? Tú tendrás tu opinión, yo no he tenido esa suerte. No es oro todo lo que reluce, como sé tanto, sé hasta callarme. O sea, imagínate, esa respuesta me fascinó. Como sé tanto, sé hasta callarme. Esta fue la inesperada respuesta pues de Pedro Carrasco, donde desmontaba por completo desmonta por completo esto que contaba Rocío Carrasco de que esa relación pues era maravillosa. Por eso la hemeroteca vale oro. Lo que pasa es que hoy en día y tras la docuserie pues tratan de esconder o de poner candaditos a las hemerotecas que hay por allí, portadas y todo esto. Bueno, total que Raquel Mosquera en el año 2016 dio una exclusiva o su memoria a la revista Semana y dijo lo que supuso la llegada de Fidel Albiac a la vida de Rocíito. Entonces sus padres se enteraron por terceros de su existencia, siendo muchos los rumores que llevan a Pedro Carrasco a no tener una buena imagen de él. Y decía Raquel Mosquera, a Pedro le llegaban muchas referencias de la nueva pareja de su hija que no eran buenas, del entorno doméstico de su hija y de sus raíces sevillanas y chipioneras. Él se preocupaba de si trabajaba o no, de que a qué se dedicaba el novio de su hija, cuál era el pasado de él. Por eso pensaba de Fidel que era una buena pieza. Opinaba que era frío, calculador, listo, pero no inteligente, y que no solo había distanciado a su hija de él, sino que la iba a distanciar de todos. Hay que recordar, y esto lo recuerdo porque no sé si fue Amador Moedano que lo contó, que decía que supuestamente Rocío Jurado desesperada llama a Pedro Carrasco y le dice que contrate a un detective para que investigue a este personaje. Porque hay que recordar que el peluquero de Rocío Jurado era tío de una exnovia de Fidel. Y entonces esta exnovia le cuentan luego a Rocío Jurado que Fidel Albiac la había alejado de su familia, más bien la ex suegra de Fidel, porque claro, cuando Rocío Carrasco se lía con Fidel tiene esta novia que se iba a casar, es decir, Rocío Mestre, que era sobrina del peluquero. Entonces claro, Rocío Jurado supuestamente,
que esto es lo que siempre se ha contado en las revistas y todo eso, estaba avergonzadísima de lo que había hecho su hija, etcétera, de quitarle el novio a su amiga, bueno, en fin. Y habla con la madre de Rocío Mestre, y la madre de Rocío Mestre le dice que no pasa nada, que mejor lo que ha sucedido, porque nadie en esa casa le gustaba a Fidel, no querían a Fidel porque Fidel había apartado de toda su familia a Rocío Mestre. Entonces, claro, la madre le dice a Rocío Jurado que no se preocupe y le cuenta un poco cómo era Fidel. Total que, claro, es normal que los padres de la Heredera Universal estuviesen aterrados con semejante personaje, ¿no? Porque de todas maneras la gente que es oscura, que es extraña, que esconde cosas, siempre yo creo que lo reflejan muchas veces, ¿no? Y esa actitud de él, que yo siempre digo que parece una pared, que es un ser muy gris, pues yo creo que denota mucho la personalidad que tiene. Y por algo las exnovias han dicho de él lo que han dicho. Bueno, entonces él Pedro pues se preocupaba si trabajaba o no este personaje. Y claro, Raquel en esa entrevista decía eso, que Pedro opinaba que era calculador listo, pero no inteligente, y que no solo había distanciado a su hija de él, sino que iba a distanciarlos de todo. Y el hombre no se equivocó, Pedro Carrasco no se equivocó. Raquel no duda ni un instante al culpabilizar a Fidel de la ruptura familiar de Rocíito y sus hijos. Dijo, tuvo buena vista porque ha acabado por separarse hasta de sus hijos. Entonces, y en resumidas cuentas, pues Pedro Carrasco decía, Raquel Mosquera, pues que tuvo muy buena vista y que por eso no le gustaba nada para su hija, y arrastraba en esa entrevista la N de nada, de una forma que engloba pues muchísimas cosas. Una opinión que, según Raquel, Pedro Carrasco compartía también con Rocío Jurado, hasta tal punto que llegó a compararlo con Antonio David Flores. Rocío Jurado no pensaba de forma diferente, por eso no me extraña que recogieran en la prensa un comentario suyo: este va a ser bueno a Antonio David Flores. Yo lo he oído, los dos coincidían en que no era de fiar Fidel Albiac. Esto lo decía Raquel Mosquera en el año 2016 en la revista Semana. Entonces, padre e hija terminaron por romper su relación. Pedro Carrasco consideraba, según Raquel Mosquera, que Fidel solo influía a su hija negativamente, una creencia que mantuvo hasta el final de sus días. Rocío dejó de ver a su padre y terminó dejando de hablar con él, porque Fidel no se separaba de ella ni un solo instante. Aunque deseaba hablar con ella a solas, nunca pudo hacerlo. A su criterio, del criterio de Raquel Mosquera, Fidel desfavorecía una relación con su hija, ha dicho. Y también decía Raquel Mosquera que su padre le decía a Rocío que trabajara. Le pedía, trabaja o si quieres te monto una tienda. Que siempre tenía que depender de alguien, que por qué. Primero dependió de Antonio David Flores, dependía de Antonio David Flores, ahora de Fidel Albiac, que eso pues Pedro Carrasco no lo entendía, ¿no? Pero eso de depender yo diría que emocionalmente, porque Rocío Carrasco cuando estaba con Antonio David pues vivían de exclusivas y de uno que otro trabajo que le salía a ella en la tele, ¿no? Entonces, esas tensiones entre Pedro Carrasco y su hija pues se hicieron aún más grandes cuando Rocío empezó a tener problemas en su relación con Antonio David Flores, antes incluso de tener a su segundo hijo David, en el año 1998. Entonces fue en el verano de 1999 cuando Rocío, que ya no podía más, y pone fin a su matrimonio. Raquel Mosquera hizo las veces de abuela cuando la pequeña Rocío Flores se fue a la playa con ellos a pasar el que sería uno de sus últimos veranos junto a su abuelo. Rocío Carrasco tuvo un problemático y mediático divorcio de Antonio David Flores. A los pocos meses de empezar a salir, pues tiene con Fidel, pues tiene este famoso accidente de coche en el que se llegó a temer por la vida, porque él salió prácticamente ileso, pero por la que salió grave y tuvo en coma y todo esto fue la Heredera Universal. De nuevo, el nexo entre Pedro y Rocío se resiente, y es que Pedro llegó a creer que la culpa de todo lo que había sucedido de ese accidente era de Fidel. Ella, sin embargo, defendió a su novio a capa y espada, lo que hizo que la relación con su padre se tensara aún más. Rocío contó en su programa
que fue ella la que tomó la decisión de alejarse de su padre tras el accidente al enterarse de algunos feos que le había hecho Pedro a Fidel Albiac. Pero la gota que colma el vaso fue que Pedro le dijera a Fidel Albiac que se fuera del hospital mientras Rocío seguía ingresada y que estaba en coma inconsciente, ¿no? Después de la fatídica relación de Pedro Carrasco con Antonio David Flores, a Pedro pues le costaba fiarse de cualquier hombre que se acercase a su hija y quería a Fidel Albiac lo más lejos posible de ella, pero eso no sucedió así. Ninguno es consciente de que él iba en el coche y podría haberse matado y yo quedarme viva, decía Rocío Carrasco, porque como ya se ve en esta frase, ella lo defendía a capa y espada y me imagino cómo se imponía. De hecho, ella en la docuserie decía con total altivez que cuando ella abre los ojos, ella decidía quién entraba a su habitación y que no, y que Fidel iba a estar allí, cosa que los padres pues no querían. Pero ella lo impuso pues por narices. Decía Rocío Carrasco a sus padres que Fidel tiene unos padres y una familia. Eso no se hace. En el siguiente año, tras el accidente, Rocío y Pedro apenas se hablaban. De hecho, ese último año de vida de Pedro Carrasco no tenía ninguna relación con su hija. Raquel Mosquera siempre ha sido fiel a su versión y siempre ha defendido que en esa conversación no hubo perdones, sino una gran trifulca. Llegó a asegurar en televisión que Pedro había dicho muy enfadado: a esta hija de P no la vuelvo a ver en la vida. Y en la docuserie, evidentemente, Rocío Carrasco dice que su padre jamás hubiese referido a ella de esa forma, ¿no? Pero ante una discusión en la que el hombre se llena de impotencia, no lo deja ver a los nietos, no le ofrece ni un vaso con agua, Pedro Carrasco se rompió la mano con uno de los juguetes y la hija no le dio ni un algodoncito con alcohol, o sea, nada, pues evidentemente es normal que el hombre estallase y dijese eso, cosa que no lo sentía, pero es el mismo disgusto de la impotencia. Cuántas cosas no se dicen en caliente, pero que realmente no se sienten, ¿no? Pero hay que destacar que Pedro Carrasco, esa era su única hija, había sido una niña amadísima, queridísima. Inclusive Amador Moedano decía que Rocío pues era caprichosa, todo lo que tú quieras, pero que ella era una niña súper risueña y alegre y simpática. Y claro, Pedro Carrasco, al ver que no puede hablar con ella a solas, que no le puede dar un consejo de padre, que la hija antepone a todo Fidel Albiac, y conociendo Pedro Carrasco de antemano quién era el novio de su hija, pues evidentemente cualquier padre se llena de angustia, de impotencia y dice cualquier cosa. Hay que ponerse en la piel de la gente, ¿verdad? Porque los padres siempre queremos que lo mejor para nuestros hijos, y una de las cosas mejores para nuestros hijos es que cuando sean mayores y se casen, pues consigan una buena pareja, no una persona que te aísle del mundo, que te anule por completo, que te maneje y te controle y que de paso no puedas acceder prácticamente, según todo lo que he leído y todo y tal y como se ha visto. Pues el heredero universal no piensa por sí misma, sino que el ser de luz la controla casi que como un cochecito de estos comandos, pues así mismo da la sensación que es así, ¿no? Esa conversación terminó fatal, con trifulca, no hubo entendimiento, no hubo nada. Se va Pedro Carrasco súper disgustado y entonces la hija, claro, en la docuserie dice que como esa en la primera parte no fue nada bien. En la primera parte ella dice que la conversación no fue nada bien y por eso el padre se va haciendo ese. En la segunda dice lo contrario, que una maravilla, besos y abrazos, en fin. Cosa que ya sabemos que la hemeroteca es milagrosa porque a ella la deja como mentirosa, al heredero universal. Bueno, dice Raquel Mosquera, Raquel Mosquera dejó caer que ese infarto que sufrió Pedro Carrasco días más tarde tuvo mucho que ver Rocío Carrasco y la tensión a la que se había sometido con aquella gran bronca que hubo en casa de la heredera universal en Mal del Agua. Pedro no quería que se separase de Antonio David. Esto lo cuenta Raquel, pero ella ya lo tenía claro porque se supone que estaba ya con Fidel,
Decía que era una caprichosa y que con 2 hijos de por medio no debía hacerlo. Esto lo contaba Raquel Mosquera, que decía Pedro Carrasco, lo contó en el Deluxe, ¿verdad? Que estando casada todavía, si la relación estuviera mala, tenía 2 hijos, ¿para qué se va a liar con otro hombre? Y claro, otro hombre como el Ser de Luz, con aquel historial, ¿no? Cuenta Raquel que Rocío Carrasco prácticamente le hacía la vida imposible a sus padres. Pedro se murió muy enfadado con su hija Rocío, no se hablaba. Rocío tuvo un feo muy grande con su padre días antes de morir. Esta es otra entrevista de Raquel Mosquera. Precisamente sobre la conversación que tuvieron padre e hija, Raquel Mosquera fue muy clara, aunque evitó entrar en detalles en esa oportunidad. Y su historia contrasta mucho con la de la heredera universal, Rocío Carrasco. Hay mucha gente que me dice, ¿no le llaman la heredera universal? Sí, es la heredera universal porque prácticamente a veces me da la sensación de que ella quisiera cambiarse el nombre de Rocío Carrasco por el de heredera universal. Es que quedó hasta plasmado en la placa esta de allá en la placa de Chipiona del Museo de la Madre, heredera universal. Entonces yo me imagino que allí en la tumba de su padre pues irá a poner lo mismo, ¿no? O sea, porque es que las ansias y las ambiciones de esta mujer son así, ¿no? Desmedidas y egocéntricas. Entonces, decía, Raquel Mosquera fue muy clara, aunque evitó entrar en detalles, y su historia contrasta mucho con la que contó esta mujer. Pedro y Rocío se vieron una noche, llevaban meses sin hablarse, porque él no tragaba a Fidel. Aquí lo dice claramente Raquel Mosquera. Pedro no tragaba a Fidel. Fuimos a casa de Rocío y en el jardín estaban todas las luces apagadas. Les llevamos los regalos de Reyes a los niños. Estaba oscuro, se cayó y no encendieron las luces y nadie salió a ayudarlo. Te imagínate qué fuerte, ¿no? O sea, la hija prácticamente, según estas declaraciones de Raquel Mosquera, no trató, o sea, con absoluto respeto a su padre en ningún momento. O sea, yo diría que trató al padre como una basura, o sea. Y yo, por ejemplo, que he sido una hija que me he derretido con mi papá, para mí hubiese sido imposible ver que mi padre se cae y no ayudarlo, no socorrerlo. Si una vez mi mamá se cayó delante de mis narices y me volví loca y pegaba gritos. O sea, es que yo el carácter de esta mujer no lo voy a entender en la vida. Entonces, después de la conversación que tuvieron, que eso no lo cuento, decía Raquel Mosquera, terminó así. Pedro estaba negro y Fidel callado, escuchando. Coge Rocío de pie y con los brazos en jarras le dice a su padre, porque yo todo lo que tengo es gracias a este señor, le gritaba Rocíito a su papá. Y señalando evidentemente a Fidel, o sea que todo lo que ella tiene es gracias a Fidel. Es que esto es muy gordo. O sea, no le debo nada ni a ti ni a mi madre. Algo que desmentiría Rocío años después, negando que Fidel estuviera presente en esa conversación. Primero estuvo, después no estuvo. Vale, las versiones de la heredera universal. A pesar de todo, lo único que sabemos con certeza es que Rocío no podía parar de llorar en el entierro de su padre, pero quizás nunca se sepa si esas lágrimas venían de arrepentimiento, de remordimiento por esa última supuesta pelea, y yo le creo más a Raquel le creo porque aparte Raquel cuenta todo exactamente igual. Entonces, el accidente de tráfico de Rocío Carrasco, que lo sufrió en el año 2000, un 12 de febrero, supuso un punto de inflexión en la relación de ella con Pedro Carrasco. El motivo, según ha contado Rocío en el documental, ha sido, porque su padre, y que fue muy mal educado en los primeros tiempos, con Fidel Albiac, ¿verdad? Y el trato que recibió Fidel por parte de la familia, pues no fue nada bueno tras aquel suceso. Fidel resultó con heridas leves, que es lo más llamativo, pero ella estuvo muy grave y permaneció más de un mes en el hospital. A Fidel no se le puso fácil mi familia. Mis padres hacen que no lo atiendan en el hospital. Bueno, no, lo atendieron mínimamente, pero no le dejaron ni 24 horas en observación. Esto lo cuenta ella en la primera parte de la docuserie.
¿Cómo en un hospital van a venir Rocío Jurado y Pedro Carrasco y van a decir, a este chico no lo atiendan? O sea, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Porque da la sensación muchas veces de que la Heredera Universal trata al público como ignorantes. O sea, ¿qué médico va a ver a una persona que bien la traen de un accidente y no lo van a atender? En fin, son las fábulas de esta mujer, ¿no? Pero lo heavy es que con estas declaraciones ella ataca a esos padres que ella tanto dice que ama, quiere y adora, por los cuales ella sufre tanto, ¿no? Entonces decía, mi padre le dijo que era mejor que se fuera del hospital. Vamos a ver, si a él le dieron el alta, y es normal que los padres estén fastidiados, disgustados, normal que le diga, mira, aquí no te quiero ni ver. Y más cuando no tenían relación con Fidel, o intentaban tener una relación, pero la situación era más fuerte que ellos, ¿no? Era más poderoso que ellos controlar la antipatía y el miedo que sentían por este hombre, ¿no? El miedo lo digo en el sentido de que ya conocían el historial de Fidel, de que le encantaba alejar a sus novias de la familia para controlarlas. Entonces, él resultó levemente herido, Entonces dice, a Fidel no se lo puso fácil mi familia. Mis padres hacen que no lo atiendan. Bueno, no lo atendieron mínimamente, pero no lo dejaron ni 24 horas en observación. O sea, no lo dejaron en el hospital ni 24 horas en observación. Pero si tuvo un rasguñito, ¿para qué lo van a dejar ahí ingresado? Entonces, mi padre le dijo que era mejor que se fuera del hospital, a lo que Fidel le contestó, cuando tu hija abra los ojos y me diga que me vaya, me iré. Mientras tanto, no. Yo no me puedo imaginar a Fidel Albiac diciéndole esto a Pedro Carrasco de tú a tú, ¿no? Pero claro, también si la hija le daba permiso a que fuera así y tratase así a su familia, porque claro, si Fidel ve, bueno, esta por mí se come a sus padres, pues yo hago lo mismo, ¿no? Yo hago lo propio. Entonces todos ellos se permitieron el lujo de hacer eso porque se pensaron que yo me iba a morir. O sea, tú imagínate ella creyendo tantas fotos que hay de portadas de la época y todo esto, en la cara de sufrimiento de Pedro Carrasco y de Rocío Jurado llegando al hospital. Y esta mujer cree que la familia le estaban haciendo eso a Fidel porque creían que yo me iba a morir. Vale, esto lo contó ella en el cuarto episodio de la primera docuserie, un capítulo titulado Muere el amor. Entonces, según explicó la Heredera Universal en ese capítulo, su familia culpaba a Fidel del accidente, pero no son conscientes de que él iba conmigo en el coche, no se dan cuenta de eso, que él se podía haber matado y yo quedado viva. Ninguno es consciente de que él tiene una madre, unos primos, una familia. ¡Qué humanidad! Eso no se le hace a nadie. Esto lo decía la Heredera Universal en la parte 1, refiriéndose a su familia, que su familia no tenía humanidad porque no pensaron en el ser de luz. Porque si moría él, pobrecito esos padres, esa familia, obvio, claro que sí, pero en ese momento la que está grave es ella y los padres no van a estar con esa fantasía. No, es que si hubiese fallecido Fidel, no. Pedro y Rocío estaban destrozados porque, según se decía en su momento, la cosa era muy grave para la Heredera Universal y que llegó a salvarse de milagro, ojo. Entonces, la tensión entre la familia de Rocío y Fidel no quedó ahí. Le echaron de mi casa, contaba la heredera, cosa que no tenían derecho. Hay una foto de José Ortega Cano, de mi padre Amador Moedano y Juan de la Rosa sacando una maleta azul de mi casa, cosa que ninguno tenía derecho a hacer porque esa era mi casa. Su padre, en el que explicaba ante las cámaras su versión de lo ocurrido, decía, las llaves del apartamento se han perdido, cambiamos la cerradura y recogimos las cosas de valor. No es cierto que lo eché de casa. Cuando fui a la casa no estaba Fidel. Y esto puede ser cierto porque claro, como la Heredera Universal se ha dado a la tarea de manipular toda la historia, de enrevesarla y ponerla a su favor, de reescribir la historia, es posible que en ese accidente las llaves se perdieron miles de cosas
posiblemente el bolso de Rocío Carrasco, qué sé yo, y las llaves pues se perdieron también. Entonces, claro, si Rocío en el hospital necesitaba cosas, la llave se había perdido y tuvieron que cambiar la cerradura, ¿no? Esto lo contó en su momento Pedro Carrasco. Entonces Rocío contó qué hizo Fidel en ese momento. Antonio Canales es como si fuese de la familia El Bailaor, como si fuese familia de Fidel, y Fidel se va a vivir unos meses mientras yo estoy en el hospital. Entonces, es posible lo de la llave que se perdió y que en esa maleta llevasen cosas que necesitaba Rocío en ese momento en el hospital. Pero claro, ella tuerce la historia, dice que esas eran las maletas de los objetos de Fidel y que aprovecharon mientras ella estaba en el hospital, que eso me da mucha risa, que mientras ella estaba en el hospital, de sacar las cosas de Fidel como para sacarlo por completo de su vida, aprovechando de que ella está inconsciente en un hospital y no puede hacer nada, ¿no? Entonces, en ese periplo, pues se va este Fidel a casa de Antonio Canales El Bailaor. Fidel venía a las 8 y estaba conmigo por la mañana. Se iba a comer y venía por la tarde hasta la noche. Pero todo cambió cuando Rocío salió del coma inducido. En el momento en que abro los ojos, la que manda es la menda lerenda. Cambió quién entra, quién sale, todo lo decidía yo. Determinó la hora que voy a salir, a dónde y las cosas que tengo que hacer, si los niños van al hospital o no, todo lo decidía yo. Y claro, esto lo dice como en plan, todos van a tener que apechugar porque la que decide soy yo. Esto es una falta de respeto tremenda. Porque aparte, Rocío tendría en esa época, ¿cuánto? 21, 22 años. Y estaba con esa altanería, con sus padres que estaban preocupados, estresados por ella, que lo único que querían era que ella se recuperase y que aparte yo me imagino que esa cuenta de hospital la pagaba Rocío Jurado, ¿vale? Entonces, de verdad es que ahí denota la falta de humildad que tenía la Carrasco, el no ponerse del lado de su madre lo que estaría sufriendo del lado de su padre, porque ella por narices y como niña caprichosa mimada quería que el noviecito estuviese ahí al lado de ella, ¿no? Ella manda muchas veces a reflexionar a todo el mundo, pero ella sí que no ha reflexionado todo esto, ni lo reflexionaba en esa época menos, que estaba en la nube del amor, ¿no? Totalmente obnubilada y abducida. Entonces me tiré un mes en el hospital y no quería que me vieran así, que me vieran en la cama del hospital para nada. Igual que no quise que vieran a mi madre cuando estaba enferma. Ella siempre habla así imponiéndose, ¿no? Como que yo soy la que decido y la que he decidido siempre. Manifestó dejando claro quién estuvo pendiente de sus hijos durante su ingreso. Su tata, mi tío Juan, mi madre, la casa entera. Cuando Rocío salió del hospital, iba en silla de ruedas y con un collarín. Junto a ella estaba su madre y Fidel Albiac. La ausencia de su padre Pedro Carrasco en aquel momento fue muy comentada. Y decía, creo que mi padre no está porque está fuera. Si hubiese estado en Madrid tampoco me hubiera acompañado. Si hubiese salido hubiese salido conmigo por esa puerta, no. Aunque él seguía yendo a verme. Desde ese momento la relación con mi padre cambia durante un tiempo grande. Y claro, Pedro Carrasco falleció el 27 de enero del 2001, un año después, a causa de ese infarto, ¿no?, que le dio. Total que remontándonos al año 2006, cuando ella es nombrada heredera universal, pues eso para Fidel significa que Rocío, su mujer, su novia, era la beneficiaria de los derechos artísticos de Rocío Jurado, vídeos, películas, programas de televisión, de sus joyas, de su impresionante vestuario privado y artístico o la rentabilidad del museo dedicado a Rocío, que está en Chipiona. Además, le correspondía un tercio del chalet familiar madrileño de La Moraleja, un apartamento de Brickell, otro piso en Miami, que la mitad era de Ortega Cano, porque ellos dos habían comprado ese piso allá en Miami.
y el administrador una finca situada entre Chipiona y Rota con viñedo propio. Sin embargo, y sin contar, por supuesto, la fortuna en metálico que podía tener Rocío Jurado en España y supuestamente fuera del país. Cuando una amiga en común que era, esta amiga era amiga de Rocío Carrasco, pero más amiga de Chayo Moedano, y gracias a ella conoce Rocío a Fidel Albiac. Pues Fidel tenía más proyectos que realidades en ese momento en su vida. Había trabajado 2 meses en una fábrica de aluminio, una tarea que encontró demasiado pesada. Fue también socorrista de piscina. O sea, con lo lento que yo veo a este hombre, no sé cómo iba a socorrer en una piscina a una gente que se estuviese ahogando, pero bueno, supuestamente trabajó de socorrista de piscina. Hizo un book que pagó él mismo para presentar en las agencias de modelos. ¡Ay, mi madre! Fidel Albiac de modelo, imagínate. Pero ante la falta de resultados, optó por hacer oposiciones a bombero y a policía nacional. La aparición de Rocío Carrasco en su vida cambió el rumbo de la suya, pero ella todavía estaba casada con Antonio David Flores, o Rocío estaba con Antonio David, y era madre de 2 niños. Rocío se enamoró perdidamente de ese vendedor de sueños o de cuentos, como le calificó una antigua novia en un plato de televisión. Parece que Fidel, que habría montado una agencia de representación artística, está detrás de ese nuevo protagonismo mediático que está teniendo su mujer, que él supuestamente está siendo manager. En todo caso, como consejero, se podría decir también que es, o sea, a nivel televisivo y a nivel personal, Fidel puede ser un consejero, no un mal consejero. Fidel Albiac es el gran desconocido, aunque es evidente su imparable ascensión económica. Hace unos años se le veía conducir un Porsche por Madrid. El abogado de Rocío, Javier Saavedra, contaba un día que Fidel Albiac estudiaba Derecho en la universidad a distancia y que iba a convertirse en un pasante en el despacho de este abogado, ¿no? Javier Saavedra. Una demanda que perdió Rocío Carrasco contra una serie de contertulios de televisión desveló cuando fueron a embargar su patrimonio para satisfacer los gastos de ese proceso, de esas demandas que ella había perdido, que Rocío Carrasco era insolvente, ¿vale? No había más que sociedades que supuestamente estaban relacionadas única y exclusivamente con Fidel Albiac. Finalmente consiguieron cobrar los impagos cuando Rocío empezó a colaborar en el programa Hable con ellas. Fidel Albiac hace una gran boda, se casan, ¿verdad? Porque acuérdate, y ya yo hice un video de eso hace unos meses, que cuando ellos se casan, la casa de Valdelagua estaba embargada. Y yo en mi video dije, y es lo que yo pienso, y de hecho este artículo aquí lo dice, que para más o menos pagar un poco la deuda que tenía esa casa, pues se casan, hacen esa boda en Ola, que en esa boda, pues previo a la boda hacen y que la despedida de soltera de ellas, una portada en la que ella dice que está súper feliz, etcétera, luego la boda, y ahí se sacan un buen dinero. Entonces, por eso se decía que Fidel Albiac pues hizo el pelotazo del año al casarse, porque se le pagaron muy bien esa boda a Rocío y a Fidel Albiac. O sea que esa boda también fue un negocio, ¿no? Y en esa época ella no tenía el tatuaje ese del ave fénix que tiene en la espalda, tenía uno pequeñito que se había hecho cuando estaba con Antonio David Flores. Entonces, Kiko Matamoros revela por qué Rocío Jurado no podía ni ver a Fidel Albiac, ¿no? El año pasado, conversandito y tal, en el plató, el programa Sálvame, mejor dicho, esto fue antes de la docuserie, atribuye a Fidel Albiac un control total sobre Rocío. Esto es lo que siempre se ha hablado en todos los programas de Fidel Albiac. O sea, siempre la vida de Fidel Albiac ha sido un completo misterio. Yo recuerdo todos los programas
y todas las revistas que se preguntaban ¿de qué trabaja este hombre? ¿Qué hace este hombre? Y muchas de las conclusiones a las que se llegaron era que simple y llanamente vivía de las 2 herencias que había obtenido Rocío Carrasco. Entonces, siempre también se comentaba de que este hombre era quien controlaba la mente del heredero universal. Entonces, decía Rocío, se ocupa de mí desde que se levanta hasta que se acuesta. Yo todo lo que tengo es gracias a este señor Fidel, que es para quitarse el sombrero, reconoció Rocío en la docuserie. Esta obsesión y control explica muchas cosas. Los 2 hijos de Rocío con Antonio David parece que le molestaban al ser de luz. Se aleja de los medios de sus familiares y allí estaba Fidel. Es que para muestra un botón. O sea, por eso yo me pregunto, ¿qué tan grave le hizo la familia a esta mujer para que ella decidiese alejarse de todo? Y muchas veces cuando una persona actúa así es porque hay una fuerza superior que la provoca a que reaccione de esta forma. Bueno, no quiero a mi familia, no quiero trabajar, no quiero salir en tele, no quiero a mis hijos, no quiero nada. Porque es que no es normal, muchas veces, o sea, las parejas están para hacerte crecer, no para minorarte, para apartarte de tu familia, ¿entiendes? Si es que de verdad la familia era un fastidio, pues muchas veces cuando las familias de nuestras parejas son un fastidio, que no nos cae muy bien, pues muchas veces somos un poquito políticos. Vamos una vez al año y de casualidad, pero no te alejas al 100% como hizo esta mujer, y por eso siempre se ha dicho que quien alejó al heredero universal de la familia es este hombre, para tener el control total de todo el dinero de ella, de la mente de ella y de todo lo de ella, pues. Pero a mí lo que me asombra es que una mujer con este carácter tan explosivo como lo tiene ella, que tiene un carácter muy fuerte, pues se deje dominar y controlar por esta persona, si ese realmente fuera el caso, ¿no? No estamos ahí metidos en la casa de Valdelagua, ni debajo del colchón de ellos 2 para saber que esto sea así, pero es lo que siempre se ha sospechado y lo que da a pensar todas esas actitudes y comportamientos de esta mujer. Entonces, Kiko Matamoros decía, la vida y la evolución de Rocío tiene mucho que ver con Fidel Albiac. Sus padres estaban en contra de esa relación, en contra de que esa relación cuajase. Rocío Jurado y Pedro Carrasco a Fidel no lo podían ni ver. Era un hombre bajo sospecha, decía Matamoros en Sálvame. Yo creo que esto fue después que empezó la docuserie, empezandito. En Plató lo reconocen, al inicio de la relación seguro hubo un episodio que lo cuestionaban. Se refería a este famoso accidente de coche muy grave que conducía Fidel y que acababa con Rocío pues muy grave y con un traumatismo cráneoencefálico. Amador Moedano llama o envía un mensaje en directo a Kiko Matamoros y ese mensaje era refiriéndose a Fidel y Rocío por la muerte de Pedro Carrasco, que es espeluznante. Vamos, que este medio lo dice de esa forma, ¿no? En ese momento están hablando, debatiendo de este tema y supuestamente Amador envía un SMS a Kiko Matamoros y hacía referencia a la muerte de Pedro Carrasco. Decía, Rocío Jurado prefería a Antonio David Flores antes que a Fidel Albiac, con quien no tenía buenas palabras. O sea, Rocío no tenía buenas palabras para Fidel. Rocío Jurado odiaba a Fidel Albiac, aunque le aguantaba por la felicidad de su hija, que es el sacrificio que hacen muchos padres. Mira, no me gusta mucho el novio de mi hija o no me gusta mucho el novio de la novia de mi hijo, pero bueno, para llevar la fiesta en paz y todo esto, pues mira, tenemos que bajar la cabeza y aceptar. Y esto es lo que sucede en muchísimas familias. De todos modos, yo siempre he pensado que Rocío Carrasco, al ser una niña desde pequeña, caprichosa, malcriada, tenía el don de la manipulación, sabía cómo manipular a su madre. Y su madre, como la adoraba, aceptaba y permitía muchísimas cosas. Y yo estoy segura que en muchos momentos Rocío Carrasco convencía a la madre de muchísimas cosas. Y una de las cosas por la cual convencía a su madre era que yo creo que le metió mucho veneno
en contra de Antonio David Flores. Entonces Rocío Carrasco ha puesto a su marido como el hombre perfecto y ha dejado por los suelos a Antonio David Flores, con quienes no tiene relación con sus hijos desde hace 8 años, a quien ha llamado maltratador. Sí, sin embargo, la vida de Fidel es todo un misterio. No obstante, muchos medios creen que Albiac se ha aprovechado de la posición de Carrasco y su dinero, a quien mueve como si fuese una marioneta. Yo creo que nadie duda esto. Yo creo que el 80% de la población aquí en España cree exactamente lo mismo. Entonces, el diseñador de muchísimos de los vestidos de Rocío Jurado, Carlos Zapata, el diseñador colombiano, y que además fue íntimo amigo de Rocío Jurado, en una entrevista decía que para él, Antonio David Flores y Rocío Carrasco formaron un gran equipo. Sin embargo, tuvieron un mal final. Decía Zapata, yo los veía ideales porque cuando estaban unidos eran una pareja enamorada y Rocío Jurado sufrió mucho por el infierno mediático que surgió después. La guerra empezó con la demanda de Antonio David Flores a Rocío Carrasco. Eso fue el gran error de Antonio David, porque Rocío Jurado sufrió mucho. No lo debería haber hecho nunca. Fue su único error. Tal vez estuviera mal aconsejado Antonio David y yo creo que él también se arrepintió tiempo después de haber hecho eso. Rocío Carrasco cambió muchísimo desde que se unió a Fidel. Dejó de ser la chica comunicativa que siempre había sido. Jurado aceptó a Albiac porque todo lo que decía la hija lo aceptaba. Eso por encima de todo. Mira, esto es muy interesante. Todo lo que decía la hija lo aceptaba. Eso por encima de todo. Nunca iba en contra de lo que su hija dijera. Esto lo dice el diseñador y amigo íntimo Carlos Zapata en una entrevista que dio, y yo me quedo totalmente, vamos, es que cuando se repiten tantas cosas de distintas personas, yo creo que es cierto, ¿entiendes? Entonces Carlos Zapata cree que Fidel no hace nada y no tiene trabajo. Esto es muy gordo, ¿no? Carlos Zapata cree que Fidel no hace nada y no tiene trabajo. Lo único que hace es manejar el dinero de su mujer. Unas duras declaraciones que traerían mucha cola y posiblemente podrían llevar consigo una gran demanda a este diseñador. Entonces, luego, en ese accidente que sufrió Rocío y Fidel en el año 2000, pues salieron unas fotografías tomadas desde el hospital en el que se ven las magulladuras y heridas que sufrieron en el accidente Fidel y Rocío, ¿no? Y que además provocaron una tensa bronca con Rocío Jurado, ¿no? Entre ellos tres. Entonces, Rocío Jurado intenta reconciliarse con su hija Rocío Carrasco tras esa pelea. La visitó en el ático que compartía con Fidel Albiac. Publicaba una revista en esa época cuando Rocío le dan el alta. Entonces, decía esta revista, creo que es la revista Semana, contaba que después que ella le dan el alta a Rocío y a Fidel, esto para comentarte las muchas discusiones y movidas que había en la familia, ¿no? De todos contra Fidel, ¿no? Pero porque pensaban lo que pensaba de Fidel y tenían las pruebas. Entonces, se contaba que Rocío Carrasco y Ortega Cano habían mantenido una discusión una noche en la que Ortega no aceptaba que Fidel se instalara en su casa. Total que Rocío Jurado accedió a que Fidel se quedara allí en su casa, pero la tensión fue a más, sobre todo después de que Rocío Jurado decidiera despedir al servicio de la casa, hecho que según se cuenta molestó mucho a Rocío Carrasco. Esto motivó una fuerte discusión entre madre e hija, provocando que Rocío Carrasco pues abandonara la casa de La Moraleja. Vamos a ver por qué será que Rocío Jurado echó al personal, para que no hablasen y no vendieran a la prensa lo que sucedía ahí dentro mientras estuviese Fidel y Rocío Carrasco viviendo en La Moraleja. Total, que Ortega Cano no estaba de acuerdo en que Fidel viviese allí. Ok, vive tú, Rocío, pero Fidel no. Entonces, claro, eso terminó fatal y termina yéndose Rocío Carrasco a su casa. Entonces, esto último que quería decirte, ya más o menos para ir concluyendo, en la docuserie, en el capítulo
Número 3, ella decía, he sido tachada de caprichosa, malcriada y hasta problemática, algo que ella pues lo negaba y decía, yo nunca he sido malcriada, porque si no me hubiese quedado en La Moraleja, en casa de mi madre, viviendo de la sopa boba. Y yo cogí con 18 años, me piré y ese es el único problema que le doy a mis padres. O sea, te imagínate todos estos comentarios, todos, mira, si tú te pones a analizar, todos estos comentarios es simplemente porque ella no termina de aceptar y es tan cabezota y tosuda y caprichosa que ella no termina de aceptar que sus padres no querían al ser de luz, no lo querían por ningún motivo. Entonces ella considera que el único dolor de cabeza que le dio fue el haberse ido con Antonio David. Pero resulta que después Rocío Jurado se dio cuenta que Antonio David era un excelente padre, que habrá cometido los errores que habrá cometido, porque ya te digo que yo estoy segura que Rocío Carrasco le comió la cabeza. Yo no estoy diciendo que Antonio David haya sido un santo ni todo esto. Antonio David posiblemente sí se dejó influenciar, era un chico, en esa época se pagaban muy bien las exclusivas y habló y dijo y todo esto, pero también era muy jovencito. Yo estoy segura que al sol de hoy él no haría lo mismo, pero lo cierto es que Rocío Carrasco ha preferido poner a parir a sus padres, a decir cosas gordas de su padre, de sus padres, de los dos, de Carrasco y de Rocío Jurado, con tal de defender al ser de luz, de ponerlo por el cielo, que ha sido la única persona que se ha preocupado por ella, cuando no es así, toda su familia se ha preocupado por ella, pero ella se alejó o la alejaron. El ser de luz la alejó para controlar sus bienes, sus finanzas. Yo estoy segura de eso, no sé, yo tengo la sensación de que eso es verídico, porque los periodistas, habrán periodistas buenos y malos, pero esa chica siempre ha sido muy mediática, muy de estar en portada, muy de los periodistas estar detrás de ella, y más cuando se casó tan jovencita. Dio mucho que hablar y eso era una cosa que a Rocío Jurado no le gustaba, pero bueno, ella decidió irse con Antonio David, Argentona. Después tiene 2 niños. Después, estando ya ha roto el matrimonio, más no había firmado el divorcio, decide estar con el ser de luz, que el ser de luz era novio de una chica que era amiga de Rosario y de ella misma, Rosario Moedano. Pero no, ella sigue adelante y Fidel dice, nada, esta es la gallinita de los huevos de oro, ¿cómo la voy a dejar escapar? Y la emboba, como decía otra novia, que él era un vendedor de historias, un vendedor de cuentos que hechizaba a las mujeres, y en ese hechizo de él, pues las aleja. ¿Entiendes? Aleja a la novia de toda la familia para poder controlarla, manipularla y tenerla comiendo de la mano y controlar lo que tenga que controlar. A mí lo que me asombra es que la cara de este hombre no dice nada. O sea, no dice si está feliz, si está contento, si sufre, si llora, si es malo, si es bueno. Para mí es como ver una pared. O sea, yo veo a esa persona y es como ver una pared. ¿Entiendes? Porque es que, o sea, es un ser absolutamente inexpresivo. Y por eso yo decía que le vio la heredera universal a esta persona. ¿Qué le vio? ¿Qué le vio a Fidel? Porque es que veo que es una persona que no tiene carisma. Sin embargo, todas las amigas de ella y María Teresa Campos y Alba Carrillo, Isabel Rábago, la Pilar esta que trabaja ahí en Viva la Vida, todas enamoradísimas de él. La misma Carmen Borrego decía, estoy enamorada de tu marido. Ay, porque es encantador, porque es chistoso, porque es bueno, porque le encantan los niños, porque lee, porque tiene una cultura bestial, una cultura general impresionante, porque es simpático, porque es chistoso, porque toca la guitarra, porque hace deporte. Todas estas son las características que han dicho de Fidel Albiac, pero yo es que sinceramente no le veo absolutamente nada a esta persona. Lo que sí sé es que siempre está detrás. Él siempre está detrás en los escenarios, en los platós, detrás de ella, siempre está detrás controlándolo todo. Con la cara esa gris que tiene, cara de pared, inexpresiva, pero está controlando y después va a comerle la oreja al heredero universal. Es que, o sea, analizándolo puede ser así, que esto sea así.
O puede ser que ella sea tan tonta que realmente, mira, lo más importante en mi vida, por encima de mi madre, de mi padre, de mis hijos y de todo, es Fidel, que ella está consciente de todo eso. Para mí, que inclusive creo yo que sería peor. Pero si es que esta mujer está abducida, obnubilada, que le tienen los ojos tapados, que le han comido el tarro todos estos años y se cree todo lo que diga este hombre porque lo defiende. O sea, la heredera universal defiende a Fidel Alvear como no defiende a sus hijos, como una leona. Se le ancha la nariz, se le pone la nariz para arriba, la mirada, levanta las cejas, se pone como Cruella de Vil cada vez que alguien osa decir algo malo de Fidel. Y de allí es de donde viene la historia de que el padre nunca se reconcilió con su padre. Por eso Raquel tiene la razón. Nunca se reconcilió con su padre porque su padre no tragaba a Fidel y Fidel no quería dejarla a solas con su padre porque como él sabe que la chica supuestamente era manejable y manipulable, él decía, nada, si yo dejo a mi gorda hablando con su papá la va a convencer y me la va a quitar del lado. Entonces ella imponía la única condición de que puedas venir aquí a la casa a traer los regalos es que esté Fidel. Y el señor tuvo que comerse, hablar con su hija con el ser ahí delante. ¿Entiendes lo que te digo? El ser de luz. Entonces, ante una situación así, ¿cómo Pedro Carrasco no iba a estar estresado, angustiado, sufriendo? Porque él no había dejado de querer a su hija. Yo creo que eso es imposible. Pero sufría porque la chica no abría los ojos, porque estaba totalmente dominada y controlada por este espécimen, por esta persona. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, por eso te he hecho este resumen de todo lo que se ha dicho, muchas cosas que se han dicho en las revistas de esa mala relación, que confirma esa mala relación de Fidel o de la familia Mohedano, de Pedro Carrasco, de Rocío Jurado con el ser de luz. Nunca fue buena. Y también Amador Mohedano, pues muchas veces ha insinuado y ha dicho cosas en contra de Fidel Alvear, que especialmente la relación con los niños. Porque acuérdate que Rocío Flores se fue de allí por lo que ella ha sido, cosa que yo no creo, lo que ella contó en la docuserie yo no lo creo, eso está manipulado y manejado para ella quedar bien, y porque un niño se va con su padre y tampoco vuelve a ver a su madre. Porque si tú eres un buen esposo, tú no alejas a los hijos de tu mujer de su madre, no lo alejas. Si tú eres un buen esposo, tú haces que tu mujer, si odia tanto a su ex, que lo olvide, no le mantienes el recuerdo ahí fresquito, alimentándoselo y haciendo un guión para una docuserie y seguir haciendo daño. Por eso es que yo digo que este ser de luz de bueno no tiene nada. De bueno lo que tiene es la maldad, el cerebrito que tiene para incentivar a la mujer a que haga todo esto y ganar dinero, mucho dinero para hacer esta docuserie y seguir haciendo daño. Lo cierto es que Rocío Flores le ha contado todo a su tía Gloria, a su tío Amador, y ellos saben todo sobre esta persona. Y saben todo, y muchas discusiones que habrán tenido que uno desconoce, telefónicas o lo que sea, y que habrán tenido con Fidel, qué sé yo, pero no lo sabemos, pues no lo han contado, porque la chica demanda y porque lo que sea. Pero lo cierto es que hay muchas cosas detrás que la familia Mohedano lo tiene confirmado, el mismo Ortega Cano, pero no se cuenta, no se sabe. Pero yo digo que cuando el río suena es porque piedras trae. Y por eso yo apoyo a todo lo que ha contado Raquel Mosquera. Sé que se guardan muchísimas otras cosas. Y me creo a los Mohedano, a Amador, cuando ha dicho pinceladas de este ser, de este personaje. Bueno, mi gente bella, espero que te haya gustado esto. No sé si el vídeo se ha hecho bastante largo, pero lo he disfrutado un montón porque más o menos recopilado opiniones e informaciones que se han dicho y se dicen de esta relación de Fidel con la familia de su mujer, y más o menos tumbar la versión que ella ha contado en esta segunda parte de la docuserie, que no es lo mismo que ella contó en la primera parte de la docuserie, porque es más, en la primera parte de la docuserie yo flipo la cara de odio con que ella hablaba cuando se refirió a ese episodio con su papá. No ponía esa cara de tristeza hablando del padre. O
sea, que esa relación con su papá fue tan mala, no se volvieron a hablar y eso era como una espinita que ella lleva ahí, que su padre nunca perdonó a Fidel ni lo aceptó. En fin, ojalá y recapacite. El día que abra los ojos, si es que lo tiene que abrir, el día que Fidel la deje o quién sabe lo que pueda suceder, el golpe que se va a llevar esta chica va a ser tremendo, ¿no? Y no va a poder estar cuidada ni amparada porque ella misma ha decidido alejarse de toda la familia, de sus hijos y de todas las personas que realmente la quieren y la han protegido, no esta familia con la que ella casi no ha tenido contacto y que le han tenido que pagar para que la acompañen a ella en una docuserie para que sea más creíble la historia y el guión que se ha montado. Bueno, mi gente bella, si te ha gustado este video, dale like, por favor. El video de ayer tuvo muchísimo éxito, estoy súper contentísima. Si te ha gustado, como siempre te digo, puedes compartirlo también en tus redes sociales. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y nada, pasar un bonito domingo, este domingo caluroso que lo que provoca es estar debajo de la ducha el resto de la tarde del domingo y nada, nos vemos en el próximo video. Chao, chao, un besito.